Hola, muy buenos días para todos y todas. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Marlon Antonio Benítez Vargas, docente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Sean todos bienvenidos a este foro denominado Consecuencias Jurídicas tras fallecer, donde tocaremos unos temas interesantes sobre sucesiones y pensiones. Agradecemos a todos nuestros asistentes y además de ello, queríamos consultar si nos están escuchando en esta transmisión virtual. Por favor, podemos utilizar el chat para confirmar que Sí, nos están escuchando. Perfecto. confirmación. Muchas gracias, Jefferson. Muy amable. ¿Sí? Iniciando con el cronograma de este foro, siendo hoy 16 de noviembre, vamos a dar inicio al foro denominado Cuestiones Jurídicas tras fallecer. Cordial saludo, estimados estudiantes, docentes, panelistas invitados e invitados externos. Mi nombre es Marlon Antonio Benítez Vargas, soy docente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y es un honor para mí darles la más cálida bienvenida a la primera mega universidad pública en liderar la formación virtual en el país y reconocida también por el Ministerio de Educación Nacional como acreditada en alta calidad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y por supuesto, darle la bienvenida a este evento académico que nos reúne hoy para reflexionar sobre unos temas que tocan asuntos personales e inclusive sentimentales, pero sobre todo que tienen amplia efectos en aspectos jurídicos. Sin dudas, el derecho civil, familia y la seguridad social, pues han experimentado una serie de transformaciones profundas en los últimos años. Esto, obviamente, impulsados a partir de discusiones, cambios sociales y prácticamente este tema nos toca prácticamente a todos porque no estamos exentos de que fallezca una persona conocida, un familiar o un ser querido. Y precisamente el día de hoy convocamos para hablar de las sucesiones y las pensiones, ¿sí? Contaremos con la participación de unos excelentes panelistas que me acompañan en esta mesa de trabajo del día de hoy, que han dedicado su vida profesional y académica a la comprensión, ¿sí? Desarrollando estos temas. Les agradecemos a ellos profundamente su generosidad al compartir sus conocimientos y su compromiso con la formación integral de nuestros estudiantes. Hoy no solamente tendremos la oportunidad de escuchar a estos expertos, sino que también tendremos una conversación abierta, dinámica y activa, donde ustedes, como asistentes, podrán expresar sus inquietudes, dudas y reflexiones. Agradecemos también a quienes han hecho posible este evento el día de hoy, en especial a la doctora Yuleima Torres Romano, directora del Centro Comunitario de Atención Virtual CECAP Cúcuta de la UNAD, y al equipo de trabajo que nos ha apoyado para estar el día de hoy reunidos, especialmente al ingeniero Esteban, a la ingeniera Ingrid, y a ustedes también les agradezco su asistencia y participación. Aquí tenemos estudiantes de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, tanto de manera presencial como de manera virtual, y algunos invitados externos que se encuentran en el día de hoy. ¿Sí? Ahora bien, pues voy a presentar a nuestros invitados especiales. En primer lugar, tenemos aquí a la doctora María Alexandra Martínez Meneses. Ella es abogada, magíster en Derecho Privado, litigante con amplia experiencia en el área de Derecho Civil, Notarial y de Familia, y además de ello, docente universitaria. Doctora María Alexandra, un gusto saludarte hoy. Y adicional, también tenemos hoy presente al doctor Julián Pinzón Flores, abogado, especialista en Derecho Laboral y Derecho Administrativo, candidato a magíster en Derecho del Trabajo, procesal del Trabajo y Seguridad Social. También litigante y docente de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, adscrito a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Doctor Julián, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marlon, para usted, para los estudiantes, los docentes, para la doctora Alexandra que nos acompaña de manera externa. Bienvenida a esta casa
de estudios. Esperamos que pues este escenario que tenemos organizado para el interés de todos nuestros estudiantes o de las personas que sin pertenecer a la escuela quieran participar en él, se hagan partícipes del mismo. Importante señalar algo que se le escapa al doctor Marlon cuando explicaba, cuando daba el saludo de bienvenida, y es que las cámaras y los micrófonos de todos los participantes en la reunión se encuentran inhabilitadas por parte del moderador. Entonces, en el momento que disponga el moderador a hacer ronda de preguntas, les pedimos que utilicen la reacción de alzar la mano a las personas que están acá de manera presencial, nos indiquen, digamos, nos expongan acá de manera oral cuál es la pregunta que tienen, y los que están allí a través de Teams lo hagan con la opción de reacción de alzar la mano para poderle habilitar micrófono y que pueda la persona formular la pregunta. Si considera que no es necesario formular la pregunta a viva voz y lo quiere hacer por escrito, pues el chat está habilitado para ese fin. Muchísimas gracias, doctor Julián. Finalmente, yo también voy a tener el rol de moderador. En este caso, para los que no me conocen, mi nombre es Marlon Antonio Benítez Vargas. También soy abogado y tengo una maestría en Derecho Privado, litigante, asesor, investigador y docente universitario de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, adscrito a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas también. Con esto, también quiero mencionar a los panelistas que tenemos un tiempo máximo de 4 preguntas sobre unas cuestiones ya determinadas, y luego abriremos el espacio para dar paso a los interrogantes para nuestros asistentes, tanto de manera presencial como de manera virtual. Este tiempo será controlado de mi parte. Agradezco de antemano también estar diligenciando el link de asistencia que se encuentra en el chat de este foro. ¿Listos? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este foro. Doctora María Alexandra Martínez, esta pregunta va dirigida para ti. En primer lugar, doctora, cuéntanos, ¿qué es una sucesión y cuáles son aquellos elementos principales para ello? Bueno, buenos días para todos. Estoy totalmente encantada de estar acá. Yo soy partidaria del tema de estos espacios, más que todo para los estudiantes. Como había comentado Marlon, soy docente universitaria, tanto en pregrado como posgrado, y amante de la docencia, y obviamente que nos permite pues, dar a conocer todos estos temas súper interesantes en el área de derecho privado. Para dar apertura a la primera pregunta, primero nosotros tenemos que establecer que la asociación es un modo de adquisición, ¿sí? Y es un proceso jurídico mediante el cual se transmite todo el patrimonio, bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o legatarios. Cuando hablamos de derechos, tenemos que recordar que en el momento cuando uno hace un estudio de títulos, en los procesos de sucesión, podemos encontrar falsas tradiciones. Y no quiere decir que por el hecho de no tener dominio completo en el proceso de la sucesión, no tenga yo derecho a poder adquirir, ya sea declaraciones de construcción de mejora, ya sea derechos herenciales, ya sea derechos gananciales. Entonces, acá debemos tener unos presupuestos esenciales. Inicialmente tenemos al causante, la persona fallecida cuyo patrimonio se transmite a sus herederos. Tenemos los herederos, los legatarios, tenemos toda esa universalidad de bienes, derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque es que no solamente en el proceso de sucesión yo adquiero activos como heredera, sino también puedo adquirir pasivos. Entonces, hay unas facultades importantes por parte de los herederos en el momento del proceso de sucesión. Perfecto, doctora María Alexandra, muchísimas gracias. Ahora bien, vamos a extender una pequeña duda interrogante al doctor Julián. Doctor Julián, ¿qué son las pensiones? Y con todos estos temas, las pensiones también resultan objeto de herencia. Bueno, Marlon, vamos a dar una orientación inicial. Lo que ocurre es que cuando uno escucha las personas que lo consultan a uno como abogado, o los estudiantes cuando están en el proceso formativo del área de seguridad social,
es muy recurrente escuchar algunas expresiones como mi abuela heredó la pensión de mi abuelo, mi papá heredó la pensión de mis abuelos, un tío heredó la pensión, un tío heredó la pensión de mis abuelos. Entonces, inicialmente la pensión, ¿qué es? La pensión es una obligación que se genera a cargo de una entidad pagadora de pensiones o de un empleador, dependiendo del tipo de mesada que se reconozca, que está encaminada a proteger el núcleo familiar o los beneficiarios del causante o del trabajador que fallece y que en vida tenía a cargo unas responsabilidades o unas obligaciones con ciertas personas. Lo que ocurre es que el derecho de la seguridad social, a diferencia del derecho civil o el derecho de familia, cuando aborda el tema de sucesiones, no aplica las normas del Código Civil para determinar el reconocimiento de una mesada pensional. Entonces, uno de los aspectos que hay que precisar es que la mesada pensional o el derecho a reclamar la mesada pensional, porque puede ocurrir que fallezcan, puede ocurrir que el fallecimiento sea o bien de un pensionado, quien ya tiene un derecho reconocido o en vida se le reconoció, o de un trabajador que pues había efectuado unas cotizaciones y que sus beneficiarios vienen a reclamar ese derecho. Entonces, lo que hay que precisar es que la pensión o el derecho a reclamarla no es un activo de la sucesión, no hace parte de la sucesión porque el legislador se ha encargado en la ley 100, que es la norma que está actualmente vigente y sus modificaciones del año 2003, se ha encargado de establecer quiénes son las personas con derecho a ese reconocimiento. Entonces, realmente, cuando la gente dice es que heredé la pensión, no, la pensión no se hereda. Ni tampoco es válido afirmar, por ejemplo, que es que mi abuelo quiere dejarle la pensión, como si, hablando un poco en el argot popular de la gente, como cuando escuchamos decir, no, pues mi papá le dejó esta casa a mi tía y a mi papá le dejó esta otra casa y a mi otro tío le dejó un apartamento. Entonces, ahí, obviamente, en lo que viene a explicarnos la doctora Alexandra, pues sí cabe eso, pero en tema pensional no es válido afirmar que se deja una pensión, que se hereda o que se dispone por acto entre vivos cómo se va a distribuir la mesada pensional, porque aunque así se legue en un documento, realmente no tiene ninguna validez jurídica porque es la ley la que determina quiénes son los beneficiarios. Entonces, por eso no es heredable la pensión. Perfecto, doctor Pía, muchísimas gracias. Ahora bien, doctora María Alexandra, nosotros hemos escuchado hablar del término testamento o de la posibilidad de testar. Bueno, ¿qué es el testamento? ¿Para qué sirve? Y digamos, ¿qué requisitos podría tener ese testamento para que sea válido? Ejemplo, yo en ese testamento puedo libremente colocar ahí a cualquier persona o cómo sucede en ese tema. Bueno, que entonces, inicialmente, cuando nosotros estamos estudiando el negocio jurídico, tenemos que establecer que acá existen dos teorías, ¿sí? Tenemos la teoría francesa y la teoría alemana, que es donde se imparte todo el tema del estudio del Código Civil, donde se establece que la teoría francesa determina que el hecho jurídico tiene una parte, una definición particular, pero entre el acto jurídico y el negocio jurídico es lo mismo, no tiene ninguna distinción. Hay manifestación de la voluntad de las partes, hay exteriorización y pues obviamente debo cumplir con unas normas totalmente imperativas. Pero nosotros, a través de nuestro estudio en el Código Civil, nosotros nos acogimos totalmente a la teoría alemana. La teoría alemana sí hizo una distinción donde determinó que el hecho jurídico, el negocio jurídico y el acto jurídico tenían tres definiciones totalmente diferentes, es decir, tres clasificaciones. Por ello, cuando a uno le preguntan qué es el testamento, debemos primero establecer que es un acto jurídico, ¿sí? Es un acto jurídico totalmente unilateral, solemne, personal y irrevocable, mediante el cual una persona llamado testador dispone, pues, ya sea la totalidad de sus bienes o solamente una cuota parte de sus bienes. Bueno, primero requiere un tema de solemnidad. Cuando hablo de un tema de solemnidad, hablo de un otorgamiento por escritura pública. Entonces debemos cumplir con unos presupuestos
Y acá es donde yo siempre establezco que uno como profesor, por ejemplo, en la carrera, no solamente debe pues estudiar el Código Civil, sino también tiene que dar un estudio al Estatuto Notarial de Registro, que eso es una falencia que he visto yo como docente en muchas universidades sobre el no estudio, pero cuando uno estudia el Estatuto Notarial de Registro también establece unos presupuestos esenciales. ¿Para qué? Para el momento que yo, como por ejemplo, soy abogada litigante, en el momento que tengo mi cliente para el otorgamiento de testamentos, debo cumplir con los presupuestos esenciales. Y hay algo también que me parece indispensable para nosotros que nos dedicamos a estudiar todo este tema y esos futuros abogados litigantes, es que el testamento es un acto totalmente personalísimo, es decir, es intuit de persona, no se transfiere. El testador no puede otorgar, no puede otorgar poder, ¿listo? No puede otorgar poder. Obviamente nosotros como abogados desarrollamos la estructura del testamento, pero finalmente quien suscribe esa escritura es el testador, ¿sí? Entonces, una vez pues entendí de forma muy general este concepto, también debo mirar los presupuestos, como son pues la capacidad del testador, la voluntad libre y exenta de vicios. Eso es súper importantísimo porque en el momento que yo he tenido la oportunidad de ser tanto en temas de aperturas de testamentos, otorgamiento de testamentos, el testamento es un tema muy solemne, debe cumplirse con una rigurosidad totalmente de requisitos. Y el notario, a viva voz, establece y determina que el testador debe establecer que está totalmente libre, le da a conocer todas sus disposiciones testamentarias, y pues obviamente lo más importante es su solemnidad. ¿Qué quiere decir con solemnidad? En algunas ocasiones he visto, por ejemplo, yo trabajé muchos años en una notaría acá en la ciudad de Cúcuta, donde el usuario cuando se acercaba me traía testamentos por documentos privados, ¿sí? ¿Para qué? Pues para su otorgamiento. Recordemos que el tema en las notarías, pues la fe pública no puede establecer si la veracidad sobre esos documentos, pero entonces acá el tema particular es que yo sí puedo elaborar el testamento por documento privado, su estructura, pero finalmente yo tengo que ir a otorgarlo por escritura pública. Entonces, recordar también ese elemento esencial o presupuesto esencial que debo en el momento de otorgar el testamento. Perfecto, doctora Mariana. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pues el testamento requiere una serie de particularidades propias que no se pueden desconocer, ¿no? Yéndonos un poquito más para el tema de las pensiones, en este caso, también para hacer extensiva el saludo a nuestros estudiantes asistentes hoy en la sala Suenda del CECAP Cúcuta, puede ser que nuestros padres pues, estén cotizando a un régimen para pensionarse, ¿verdad? Puede ser que nosotros seamos hijos de ellos, pero entonces vale preguntarse, doctor Julián, ¿quiénes tienen ese derecho a reclamar pensión? Bueno, vale. Realmente, como lo decíamos en la intervención anterior, las pensiones tienen, el régimen jurídico de las pensiones está ya definido en la Ley 100. En los artículos 46 y 47 de la Ley 100 aparece reglado quiénes son las personas que pueden reclamar o, digamos, acceder al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes o una sustitución pensional en calidad de beneficiario. Entonces, en el primer nivel tenemos a las personas que ocupen la calidad de pareja. Yo hablo de pareja porque dentro de pareja puede estar el cónyuge de supérstite o el compañero permanente con derechos. Entonces, aquí es muy importante precisar algo. En el derecho de la seguridad social, el hecho de ser o haber sido compañero permanente del causante, ¿sí? No tiene que estar declarado judicialmente, ni tiene que estar formalizado a través de un acta de conciliación o de una escritura pública, como si, digamos, se exige ese rigor en el derecho civil, en el derecho de familia, en el derecho de la seguridad social. Basta con la prueba de los testigos, porque la norma habla de convivencia. Claro, uno dice, convivencia es sinónimo de compañero permanente, convivencia es sinónimo de cónyuge. Pero pues bueno, el matrimonio se acredita mediante unos documentos que son el registro civil de matrimonio, ¿cierto? Que es el que acredita ese vínculo.
Pero cuando hablamos de uniones maritales de hecho o de convivencia entre una pareja, que pueden ser hasta del mismo sexo, no necesita estar declarado judicialmente o tampoco por las partes antes del fallecimiento ese asunto, sino que asumamos unos testigos. Entonces, esa pareja, que pues ahí es donde tenemos afincado el gran lío en la jurisprudencia, porque cuando hablamos de la pareja, entonces sobrevienen situaciones muy particulares, ¿sí? Donde hay convivencia simultánea, donde hubo una convivencia inicial con una pareja, después hubo una separación de cuerpos, después inicia otra convivencia, o inclusive donde existe multiplicidad de convivencia simultánea, que no es solamente convivir con dos personas, sino con tres personas también, como se observan a veces. O sea, digamos que ahí la jurisprudencia es donde ha tenido el mayor desarrollo por lo que se presenta diariamente en reclamación pensional. En el mismo nivel de derechos, ¿cierto? Es decir, sin ser excluyente, están los hijos, ¿sí? Entonces, los hijos clasifican en menores de edad, mayores de 18 hasta los 25 años incapacitados para trabajar en razón a los estudios, hijos en condición de discapacidad, o como la ley 100 lo refiere, hijos inválidos, y en virtud de una última modificación que hubo, entonces se introduce el concepto de hijos de crianza, ¿sí? Que es un nuevo concepto que se incorpora y que trastoca también el tema de la seguridad social. Es decir, la pareja y los hijos tienen el mismo nivel de derechos, no se excluyen entre sí, pero lo que sí hay que precisar es que si un hijo pierde derecho, la parte que deja de recibir, pues acrecenta o mejora la parte de la pareja o viceversa. Si una de las parejas llega a fallecer y todavía hay hijos con derecho, se reparte la pensión. Entonces, si tenemos hijos y pareja, ¿cuánto porcentaje se distribuye entre ellos? El 50% para cada uno de este grupo de personas. Un 50% para los hijos y otro 50% para la pareja, ¿cierto? Que el señor dejó 5 hijos, pues entre esos 5 hijos se distribuye el 50% porque los hijos sí se distribuye por partes iguales. Después hablaremos entonces de qué ocurre con la pareja, pero sigo con los órdenes. No hay pareja, no hay hijos con derecho. ¿Quién viene después entonces? Los padres. Padres del causante que acrediten haber dependido económicamente del causante, es decir, del trabajador o del pensionado. La Corte ha dicho que no tiene que ser una dependencia absoluta, que puede ser una dependencia parcial. Ejemplo puntual, el hijo o la hija que es soltera, que trabaja, su mamá vive con su mamá o con sus padres, los señores trabajan, viven vivían en un hogar nuclear porque esa persona todavía no tenía hogar definido con otra persona, ni hijos, ni nada, y resulta que el señor trabaja, la señora trabaja, y el hijo o la hija trabajaba y fallece. Entonces, la corte dice, no importa que el señor y la señora trabajen, ellos dependían económicamente de ella o de él, si lo prueban, claro está. Porque de pronto la hija decía, voy a hacer un aporte al sostenimiento económico del hogar, o voy a hacerle un aporte, voy a hacerle una ayuda a uno de mis padres. No necesariamente estoy diciendo que tienen que cohabitar. Puede que el hijo ya haya tomado esa independencia y resida en vivienda separada de sus padres, pero aún así, pues como lo demandan, digamos, las costumbres o los hábitos de un hijo hacia sus padres, pues los auxilia económicamente o les brinda algún apoyo, porque pues sencillamente es la voluntad de la persona. Entonces, los fondos de pensiones estaban exigiendo que tenía que ser una dependencia absoluta. La Corte Suprema de la Laboral dice no, puede ser una dependencia, digamos, parcial, no total. Listo. Entonces, seguimos en la intervención. No hay pareja, no hay hijos, no hay padres con derecho, ¿cierto? Porque o bien ya fallecieron o porque no dependían realmente de la persona. ¿Quién queda en el último orden? Los hermanos en condición de invalidez o discapacidad. La ley 100 habla de invalidez. Sabemos que ese término es despectivo, pero se habla desde el punto de vista objetivo de la ley 100 porque pues no es inválido y no hablamos de forma muy objetiva, reiteramos, la persona que está en silla de ruedas. Nosotros podemos tener una enfermedad asociada a la salud mental que puede generar un estado de invalidez en una persona. Entonces, ese estado de invalidez tiene que estar debidamente acreditado para que este hermano en condición
de invalidez pueda reclamar la pensión. Los hermanos de crianza también se incorporan en la última reforma que hubo en ese sentido, pero fíjese que para hablar del derecho a la pensión de los padres y de los hermanos, uno va excluyendo al otro. Serán los padres si faltan pareja e hijos y serán los hermanos si faltan todos los demás. O sea que no podemos entender que del 100% de una mesada vamos a partirla en 4 partes para ser un poco más puntual y entonces cada parte queda para la pareja, los hijos, los padres y los hermanos. No es así. La norma exige o determina unas exclusiones en ese sentido. El requisito de los hermanos es que aparte de tener la condición de discapacidad, tengan dependencia económica de trabajar. Esas son las personas que tienen derecho, doctor Marlon y demás, para reclamar la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional. Bueno, doctor Julián, doctora María Alexandra, ya aprovechando que también tenemos estudiantes en el centro de psicología, pues precisamente las diferentes dinámicas sociales han llevado a muchas modificaciones en estos temas. Ya hoy estamos hablando en términos sentimentales de las familias de crianza, que son las familias que no están reguladas por una consanguinidad, un vínculo consanguíneo, sino más que todo es un ambiente de solidaridad, de amor, de comprensión. Y también hay dinámicas sociales donde, si bien puede suceder que jurídicamente tú tengas un matrimonio con una persona, pero te dejas luego apartar de esa misma persona y materialmente tú empiezas a convivir o a tener una relación sentimental con otra. Sí, entonces todas estas dinámicas de sucesiones y pensiones pues tienen unos efectos importantes pues en lo sentimental o en lo personal, pero el tratamiento jurídico es muy independiente, partiendo además que el sistema civil familia y el sistema laboral y la seguridad social son a veces muy diferentes, a veces no tienden a comunicarse, pero la verdad con lo que ha sido la constitucionalización de todos estos temas, yo creería que puede existir un panorama mucho más alentador y armónico con las diferentes reformas, pero que esto no deja de ser un reto, ¿no? Y en ese orden de ideas, por ejemplo, para darle paso a la siguiente pregunta, yo puedo tener, no sé, 3 hijos en total, y resulta y pasa de que mi relación de padres e hijos con uno es mucho más fuerte que con los demás. Sucede mucho que, por ejemplo, los padres, cuando están, digamos, ya mayores, pues ellos piensan o ellos consideran que los otros hijos como que no merecen el patrimonio que él tiene. Cuando hablo de patrimonio hago referencia, no sé, a una casa, a un apartamento, un carro. Puede suceder dentro de las dinámicas sociales, ¿sí? Y de habilidad emocional que uno tenga más, digamos, feeling con uno de los hijos. Pero, ¿qué pasa, doctora María Alexandra, jurídicamente? ¿Yo puedo dejar mi herencia solamente a uno de esos hijos o qué pasa en ese sentido? Bueno, inicialmente tenemos que establecer que hay una clasificación, ¿sí? Tenemos unos testamentos solemnes y unos testamentos menos solemnes. Frente a los testamentos solemnes, tenemos los testamentos abiertos, que son los donde el testador da a conocer cuáles son las disposiciones testamentarias que él quiere establecer en el testamento, y tenemos el testamento cerrado, donde no se conocen las disposiciones testamentarias. Se hace un proceso de un sobre en específico, bueno, tiene una rigurosidad. Entonces, en el momento que yo otorgo ese tipo de testamentos, primero que todo tengo que establecer que en Colombia no es posible dejar toda la herencia, en el caso particular que nos está comentando el doctor Marlon, a una sola persona. Si tengo 3 hijos, ¿por qué? Porque yo debo respetar una figura que se llama herederos forzosos. Entonces, no es posible. Pero frente al tema de la estructura, si yo quiero favorecer a uno de mis hijos, sí tengo esa posibilidad, ¿sí? La norma me dice, mire, usted tiene herederos forzosos, no los puede desconocer. Tiene que darle un 50%, entendido como legítimas rigurosas, y obligatoriamente. El otro 50%, que lo denomina libre disposición, ese sí yo puedo
darle más a uno de mis hijos, pero por favor, respéteme esos porcentajes, ¿sí? Es como la regla general en específico. Pero también, pues, podemos establecer que en Colombia sí existe, por ejemplo, si tengo una justa causa, el desheredamiento, la indignidad, en los procesos de sucesión, donde yo quiero excluir a un heredero. Entonces, en esta cuestión particular, tengo dos opciones de contestadora. La primera opción como testadora es respetar la estructura ya determinada que les acabé de mencionar del 50% de legítima recurrencia, 50% de libre disposición, o tengo la otra vía en el cual yo puedo entrar a desheredar, obviamente cumpliendo con todo el tema. Recordemos que en el Código Civil y pues hay muchas situaciones que tenemos un sistema causalista. Hay causales en específicas para yo poder solicitar derecho como el desheredamiento, tengo que direccionarme a ese tipo de causal. Entonces, me da la opción de iniciar un proceso de desheredamiento o un proceso de indignidad. Bueno, perfecto. En ese orden de ideas, pues hay que cumplir como con los requisitos formales, esas famosas legítimas. Pero sí es viable llegar a favorecer a uno de esos a partir de esa libre disposición que se puede. Inclusive está el debido proceso para desheredar a uno de sus hijos, porque puede suceder, puede llegar a suceder, casos se han visto. Doctor Julián, siguiente pregunta. Y luego de esta respuesta tuya, vamos a escuchar a nuestros asistentes. Tenemos dos preguntas en este chat, pero primero vamos a responder lo siguiente, doctor Julián. Cuando hay una mesada pensional ya reconocida, esta se debe tratar como si fuesen los frutos de un inmueble, es decir, como un arrendamiento, como una explotación de una compraventa y repartirse entre todos los herederos, ¿o cómo funciona eso? Bueno, es muy habitual observar en algunas familias, ¿sí? Que cuando hay un reconocimiento de una pensión de sobrevivientes o una sustitución pensional a una persona que sí tiene la calidad de beneficiario, supongamos, somos tres hermanos, pero resulta que yo soy el hermano menor, tengo 18 años recién cumplidos y tengo dos hermanos mayores, uno de 26 y otro de 30. Y resulta que ellos me exigen que la mesada pensional que yo recibo, porque solamente yo la estoy recibiendo, no hay, digamos, pareja reclamando ni más hermanos con derecho, me están exigiendo que yo distribuya la mesada pensional entre los tres, porque los tres somos descendientes de ese causante. También encuentra uno mucho que, por ejemplo, cuando solamente queda con derecho la mujer o el hombre en calidad de pareja y ya los hijos de la pareja todos superan los 25 años, se observa a veces la intención o la exigencia de tener que repartir la mesada pensional entre ellos. La respuesta a esa pregunta es no. La pensión es un reconocimiento que se le hace de manera directa al beneficiario y el beneficiario tiene libre disposición sobre lo que hace con su mesada. Cuando hablo de libre disposición, también quiero precisar que pues si es voluntad de la madre distribuir la pensión que solamente ella tiene reconocida como derecho entre los hijos que ya no la tienen, es porque su voluntad se lo demanda, no porque exista una norma en el ordenamiento jurídico que le imponga hacer eso. Lo mismo el caso del hermano menor. Si el hermano menor quiere compartir la mesada pensional con sus hermanos mayores, ¿lo tiene que hacer? No lo tiene que hacer. Lo hace si lo desea compartir. De lo contrario, no hay forma de hacer eso. Y aquí aprovecho y hago un comentario. Resulta que a veces, porque una vez fui consultado por eso, a veces el afán de la familia, bueno, son los bienes, como lo explica la doctora María Alexandra desde su enfoque, pero también a uno lo buscan como abogado laboralista es porque dicen, no queremos dejar perder la pensión. Entonces dicen, pues, que ¿cómo hago para no dejar perder la pensión? Bueno, el tema de no dejar perder la pensión es primero reconocer que no es un activo de la sucesión que está regulado en la ley 100. Entonces, a veces la gente viene y dice, venga, es que mi papá es un señor de 75 años
Nosotros somos los hijos, señores de 40 hacia arriba. Somos dos. La verdad es que mi papá tiene una muy buena pensión, pensé en una pensión de Ecopetrol. No queremos que esa pensión, al fallecer mi papá, la dejen de pagar. Mire, le hemos pedido el favor, o hemos tenido conversaciones con una vecina, una conocida de la familia, para que él vaya y contraiga nupcias con ella, para que ella quede como beneficiaria de la pensión el día de mañana. ¿Esto es válido? ¿Esto es lícito? La respuesta. Porque finalmente hoy el panorama actual de los fondos de pensiones es que el fondo de pensiones tiene investigadores. Sí, o sea, los fondos de pensiones hace 20 años atrás a los solicitantes les comían el cuento de manera entera. Es así, está bien, eran pareja, vamos a creerle. Pero hoy no. Hoy los fondos pensionales envían investigadores. Investigan en la zona donde vivieron, investigan con familiares, bueno. Y resulta que usted tratar de obtener una pensión con fraude a la ley puede ser complicado, porque puede tener un trasfondo de índole penal. Entonces, la verdad, no debe estarse pensando en cómo hago para que no se pierda la pensión, sino más bien analizar si hay un beneficiario con derecho. La Corte dice que pues está prohibido que, por ejemplo, digo muy objetivamente, perdón, que un señor de 75 contraiga nupcias con una mujer joven de 28 30 años. Es que ni siquiera las normas civiles lo prohíben. Pero pues el tema está en que si de pronto el fondo logra demostrar que detrás de eso no había verdaderamente un consentimiento para hacer una unión de pareja, ni para que en realidad hubiera una comunidad de hogar, lo que puede ocurrir allí es que puede traer líos para quien acuda a esa figura. Y lo más complicado, hacer todo eso para que finalmente la persona, se lo digo con conocimiento de causa porque también me han hecho la pregunta, la persona reclama la pensión con promesas de palabra, recibe la pensión con la promesa de que va a repartirla entre los hijos que ya no tienen derecho y la señora después les dice no les voy a dar un peso, la pensión es mía. ¿Qué podemos hacer como herederos? Ahí nada. Y si nos metemos en una estructura de fraude ante un sistema, ante un fondo de pensiones, que no hay nada, ni siquiera hay acuerdo privado válido para eso. No se puede embargar la pensión tampoco, sin embargable la pensión, o sea, muy complicado ese asunto ahí en esa parte. Perfecto. Bien. También para responder algunas preguntitas que tenemos aquí en el chat, de manera breve y puntual, por cuestiones de tiempo, esta pregunta va dirigida a la doctora María Alexandra. Doctora, ¿qué es un fideicomiso civil? Y este fideicomiso es similar a un testamento. Bien, la pregunta es totalmente pertinente porque es que actualmente ya los testamentos en la práctica no se están otorgando. Lo que están haciendo los titulares o los propietarios son fiducias civiles, ¿sí? Primero tenemos que establecer que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque como ya les estaba explicando, el testamento tiene que cumplirse con unos requisitos de rigurosidad. Empecemos con las personas que intervienen en este tipo de actos jurídicos. Ya hablamos que en el testamento, la persona principal es el testador y pues además de sus testigos. Mientras que en el fideicomiso civil podemos tener tres partes, que es el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario, ¿sí? Propietario lo denominan fácilmente para poder entenderlo. Propietario, administrador y beneficiario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta figura del fideicomiso civil? ¿O por qué se está dando mucho a conocer? Porque lo que pasa es que el propietario, en específico, en esa escritura pública, porque se otorga por escritura pública, él bajo una obligación condicional establece a quién le va a dejar sus bienes en el momento que se cumpla con esa obligación condicional. Es decir, normalmente los papás, que le sucede a uno cuando lo buscan para ese tipo de casos, dicen, mire, yo quiero dejarle estos bienes a mis hijos, a mis tres hijos o a uno de ellos en específico, y una vez se transfiera, se hace la restitución del fideicomiso cuando se dé el fallecimiento del propietario, es decir, la obligación condicional, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta figura que actualmente se ha podido desarrollar? Que pues en este tipo de fideicomiso civil yo no respeto herederos forzosos, que fue lo que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque yo puedo disponer libremente de mi patrimonio, en principio, ¿no? En principio, puedo disponer de mi patrimonio y esa escritura pública es registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos porque yo cumplo con todos los presupuestos normales de la constitución del fideicomiso, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, el fideicomiso no es lo mismo que el testamento debido a la esencia de la figura, pero lo que pasa es que también cuando yo otorgo testamento, sí o sí tengo que dar apertura a un proceso de sucesión, sería una sucesión de estado. Mientras que con el fideicomiso civil, las personas, una vez que se cumple la obligación condicional, yo lo que tengo que hacer es una restitución de fideicomiso civil. No doy apertura al proceso de sucesión. Yo este tipo de escrituras los recomiendo mucho para los papás que ellos saben cómo van a poder distribuir, obviamente todo por partes iguales, que es lo con cada uno de sus presupuestos esenciales. ¿Para qué? Pues para no dar apertura al proceso de sucesión. Este acto jurídico, este fideicomiso, se ha estudiado bastante a través de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, por el tema de si es un bien propio, si entra a ser un bien propio, un bien social, que es la esencia. ¿Por qué? Porque la herencia en específico son bienes propios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy casada con Juanito y Juanito fallecen sus papás, dan el proceso de sucesión, esos bienes adquiridos por Juanito por el proceso de sucesión son bienes propios, son de él, no entran en la comunidad de bienes de nosotros, ¿sí? Pero está la discusión de la fiducia civil. ¿Por qué? Porque es que la fiducia civil, en específico, Juanito no está pagando nada, simplemente está haciendo la restitución, pero no es una herencia, ¿sí? Entonces, hay varias posturas sobre eso, sobre la fiducia civil y sobre el testamento, pero en principio no es lo mismo, son diferentes otorgamientos titulares y los modos de adquisición también son totalmente diferentes. Perfecto, muy interesante este tema encaminado como la administración de ese patrimonio. Muchísimas gracias a Karen que nos eleva esa inquietud. Y también tenemos aquí brevemente, doctor Juliana Mauricio. Mauricio nos hace la siguiente cuestión. Si la persona fallece y está afiliada en Colpensiones, pero no clasifican para recibir la pensión, estos pueden reclamar los aportes, doctor Julián. Bueno, inicialmente hay que precisar que la indemnización sustitutiva, que es lo que se reconoce en el caso de que hablemos de un afiliado a Colpensiones, se puede reclamar solamente por aquellas personas que tienen la calidad de beneficiarios y que no pueden acreditar los requisitos para el reconocimiento pensional. Es decir, que tenemos el caso de la cónyuge de un afiliado que realmente no cotizó 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento del causante, que genera que pues se le reconozca por parte del régimen de prima media administrado por Colpensiones esa llamada indemnización sustitutiva. En el ámbito del régimen de ahorro individual con solidaridad de los fondos privados de pensiones, lo que hay que entender es que lo que debe ocurrir es que no exista beneficiario con derecho, porque allá, como hablamos de capital, de ahorro individual, de una cuenta pensional individual, es posible que entonces esos dineros que se ahorraron por parte del afiliado que falleció, sí puedan hacer parte de la masa sucesoral, ¿sí? Cuando no existen beneficiarios con derecho. Pero si, por ejemplo, tenemos el conflicto entre la última pareja del causante y los hijos que no fueron procreados con ella, sino con una anterior pareja, todos mayores de 25, exigiéndole al fondo que les haga el desembolso del monto del capital ahorrado porque no hay beneficiario con derecho. En el momento en que la pareja acredite los requisitos del artículo 47 de la ley 100 y reclame la mesada pensional de sobrevivientes, estas tres personas, en este caso ejemplar, no pueden acceder a ningún tipo de reconocimiento
o alguna distribución del dinero ahorrado en la cuenta. Entonces, siempre hay que entender que el fondo pensional, en el caso de los fondos privados de pensiones, tiene es una finalidad legal de reconocer la pensión y que solo ante la imposibilidad jurídica de reconocer la pensión porque no cumple los requisitos, entonces entrego el capital, pero no es una decisión de los herederos. El legislador es el que lo establece. Entonces, pues es importante para la pregunta que nos formula. Creo que aquí también hubo una pregunta. Perfecto. Bien. Por ahí también creo que esa respuesta que tú nos diste también da cabida para la pregunta que nos hace Oscar Luis un poquito más en el chat porque va muy delimitada. Ahora bien, ya para continuar, digamos, no sé, yo no administro mis bienes mediante un testamento. Yo tengo una serie de bienes, yo tengo un patrimonio ya creado, yo tengo unas cuentas de ahorro, yo tengo un carro, una casa, un apartamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden suceder dos eventos. Un evento un poquito fuerte que es el fallecimiento abrupto, es decir, yo no tenía conocimiento y fallecí. Y hay otro en donde prácticamente tengo ese patrimonio, pero yo al fin y al cabo yo dejo que eso pase y no hago testamento. Doctora María Alexandra, en esos casos, ¿qué viene aquí? ¿Cómo se distribuiría esa herencia, ese patrimonio y qué, digamos, proceso hay que surtir? Bueno, si yo no otorgué testamento, se da apertura a al proceso de sucesión intestada, ¿sí? Se da una sucesión intestada en el cual, pues, se mandan se podría decir, pues, entran como tal en la sucesión, ya sean los interesados, herederos, y debo cumplir con los órdenes hereditarios establecidos, ¿sí? Entonces, primero inicialmente tenemos a los descendientes, es decir, hijos, y acá hay algo importante que recalcar, que hubo una modificación. Nosotros hablamos de descendientes, ya no se han determinado esos hijos que matrimoniales, extramatrimoniales, ¿sí? Hijos adoptivos. Anteriormente tenían unos términos bastante un poquito bruscos, se podría decir, en el momento de nombrar a ese heredero, entonces ya hablamos de descendientes. Y acá también con lo que nos hablaba el profe es que también tenemos los hijos de crianza, ¿sí? Entonces, tenemos el primer orden que yo debo cumplir. ¿Por qué? Porque no tengo testamento, debo estar netamente establecido por los órdenes hereditarios. Después tenemos como segundo orden los ascendientes. Después tenemos a los hermanos. Acá hay algo también importante establecer que frente a los hermanos tenemos hermanos de simple conjunción y hermanos de doble conjunción, que a veces se entra un poquito de discusión que dicen, no, pero ¿por qué mi hermano tiene más y yo tengo menos? Se supone que yo cumplo con los órdenes hereditarios establecidos con los porcentajes de lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que frente a la sucesión normalmente se da apertura al proceso solamente a uno, ¿sí? A un proceso de sucesión. Pero si tengo dos compañeros permanentes o dos cónyuges, yo puedo iniciar el proceso de sucesión de esas dos personas. ¿Por qué? Porque tienen un vínculo matrimonial o un vínculo patrimonial. Entonces, en este caso particular es cuando se da esa distinción entre los hermanos de simple conjunción o doble conjunción. Es decir, hermanos de ambas líneas, materna o paterna, o solamente de una línea, ¿sí? Entonces, eso también es importante establecerlo. Después tenemos pues los sobrinos y por último, si no tenemos pues ningún orden hereditario, pues también tenemos en específico al ICF, ¿sí? También es importante establecer que está el cónyuge o compañero permanente si el causante tiene un vínculo matrimonial o patrimonial. Él se encuentra también en todos los órdenes hereditarios. Y sí o sí, hay que respetarle los gananciales, hay que entrar a liquidar. En el proceso de sucesión se hacen dos liquidaciones. Se liquida la herencia del causante y se entra a liquidar la sociedad conyugal, ¿sí? Entonces, una vez que yo liquide la sociedad conyugal y le diga, mire, cónyuge o compañero permanente, esto es lo que usted tiene por sus gananciales, pues ubicamos en el orden hereditario para saber también cuánto porcentaje le vamos a ubicar en la herencia. Pues precisamente yo quiero aquí acotar lo siguiente, ya que nos habla la doctora María Alexandra de este tema, porque precisamente si no dejamos testamento, pues hay que responder esos órdenes y hay que acudir a un juez. Y este es el procedimiento
pertinente para, digamos, subsanar el tema que nos estaba acompañando, mencionando aquí la doctora. Entonces, precisamente ya que tú lo hablas, la vía judicial es la vía pertinente. Y también ella nos comentaba de esos órdenes de descendencia. ¿Por qué? Porque resulta y pasa de que en el Código Civil solamente tenía previsto el matrimonio. Lo que hoy llamamos la unión libre o la unión marital, de hecho, para el Código Civil era un simple concubinato. Y los hijos fuera de matrimonio, pues vale a hacer la aclaración, determinaban como bastardos. Se les decían así. Hoy por hoy, la Constitución del 91 dice, no, venga, todas las familias, sea cual sea el vínculo, sea natural o sea jurídico, tienen reconocimiento de los derechos. Y además de ello, los hijos, así sean los hijos del matrimonio, los extramatrimoniales, comillas, porque al fin y al cabo todos son hijos, todos tienen igualdad de derechos. Inclusive, en estos procesos de sucesión, entran aquellos hijos de los cuales no se tenía ni idea. Porque es muy común eso. También es muy común, es decir, exacto, exacto. El señor era un campeón y resulta y pasa que tenía unos hijos por allá escondidos. ¿Cuándo los venimos a conocer? En los procesos de sucesión. Precisamente hay que hacer también mención de todo esto. Estos temas son tan interesantes, tan dinámicos, precisamente por los conflictos y por todos estos temas tan complejos a veces ¿sí? También cabe recalcar que este proceso por vía judicial, pues normalmente es cuando hay conflicto entre las partes, pero también tenemos la instancia por vía notarial, ¿sí? Donde todos se ponen de común acuerdo, entonces hay una situación particular que pues me gusta hablar a mí, de son los acuerdos o cómo se puede hacer esos procesos de sucesión por vía notarial, que son totalmente diferentes por vía judicial, ¿sí? Entonces tenemos esas dos vías en específico en el momento que doy apertura a presentación. Y lo que dice bueno también es muy cierto, porque como yo tengo que cumplir con unos requisitos de publicidad, unos edictos en el periódico, en la radio, entonces ahí es cuando en este caso vienen a aparecer esos interesados que pues obviamente uno no sabía. Claro, que hay que notificar a todos, cualquier pueda, inclusive en las herencias entran los deudores. Puede entrar alguien que entonces teníamos una letra, una deuda que debes 30 millones, inclusive también los deudores, sí, pueden entrar a abrir el proceso de sucesión. Cualquier interesado, acreedores, perdón, acreedores donde el causante haya sido el deudor. Gracias, profe Oscar. Sí. Ahora bien, para dar también paso al profe Julián, que también ha estado respondiendo algunas dudas que se están estableciendo en el chat. Profe Julián, ¿cuál es la diferencia entre esa pensión de sobrevivientes que tú nos estás mencionando y la famosa sustitución pensional? Está muy bien. Bueno, la pensión de sobrevivientes, la ley 100 digamos que no la distingue y genera confusión. Pero realmente la diferencia es, hablamos de pensión de sobrevivientes cuando fallece un afiliado y hablamos de sustitución pensional cuando fallece un pensionado. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Pues que la sustitución pensional es la mesada ya está liquidada, ya está reconocida, voy a pagársela a las personas que tengan derechos y concurren en su reclamo en la proporción que tengan también derecho a participar, como lo explicamos, 50-50 o 100%, dependiendo si solamente llegan hijos o solamente llega pareja. En cambio, en la pensión de sobrevivientes, como tenemos que liquidar la pensión, lo cierto es que, pues, comparándola con la pensión de vejez, la pensión de sobrevivientes queda muy baja. Arranca en un monto de 45% del promedio salarial, para no hablar tan técnicamente en ese asunto. Entonces, 45% del promedio salarial para aquellas personas que en vida cotizaron, póngale usted un poco más de 2.5 mínimos hacia arriba, pues sí se ve obviamente de manera perjudicial ese asunto. Diferente es cuando usted tiene el caso de una persona que falleció con pensión de vejez reconocida, que alcanzó a cotizar 1.800 semanas, que se llevó la mesada pensional por vejez más alta posible del sistema y esa se va a pagar en sustitución a sus herederos. Eso también es otra de las diferencias, ¿sí? Que se presenta en ese asunto, que pues a la pensión de sobrevivientes
se le exige que el causante haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la muerte, es decir, que dentro de los 3 años anteriores a la muerte haya cotizado por lo menos un año. Entonces puede haber sido o el último año o alguno de esos tres, o pudo haber sido medio año sí, medio año en el primero de esos 3 años, medio año en el segundo de esos 3 años, o estar separado, porque nosotros tenemos un mercado laboral muy fluctuante, muy variable. Entonces, la persona trabaja 3 meses, queda sin empleo 4, vuelve y es contratado y tiene seguridad social. Entonces, digamos que el legislador señaló ahí esas condiciones de poderse reconocer la pensión en esas condiciones de diferencia en la sustitución. Usted en la sustitución no mira cuántas semanas cotizó, que ya la pensión está reconocida. No tiene que entrar a exigir, sino simplemente el tema de la calidad de beneficiario o los años de convivencia, dependiendo de si es la pareja. Básicamente es eso. Perfecto, doctor Julián. Por aquí hay una pregunta en el chat que tiene mucha relación con la siguiente, pues, con el siguiente cuestionamiento. Doctora María Alexandra, ¿es procedente los acuerdos privados y la renuncia de esos gananciales en el proceso de sucesión? Bueno, ahorita les estaba comentando sobre los procesos por vía notarial y la respuesta es sí, es totalmente procedente los acuerdos privados, ya sea entre herederos, ya sea entre el cónyuge sobreviviente en el proceso de sucesión, ¿sí? Nosotros ahorita hablábamos del tema de que se debe respetar las legítimas rigurosas en el momento de toda esta distribución, pero sucede algo muy interesante, que yo tengo la facultad como heredera, como cónyuge, de renunciar o hacer una distribución totalmente diferente, independientemente que yo esté excluyendo o bajando mi porcentaje, ya sea como cónyuge o como heredero, ¿sí? Y a mí me encanta, pues cada uno es amante de su área, pero a mí me encanta llevar procesos de sucesión por vía notarial. ¿Por qué? Porque es que por vía judicial, ya como lo hemos hablado, con los presupuestos específicos, los órdenes hereditarios, hace la distribución y ya, eso es todo. Mientras que por vía notarial aún me toca crear, hacer cosas diferentes. ¿De quién? De los clientes que ellos desean. Entonces, tengo un caso muy particular que duré bastante tiempo, pues, desarrollándolo, donde era, en términos generales, tenía un cónyuge sobreviviente, tenía 3 hijos y tenía 4 propiedades. Una de ellas las vendieron, hicieron una compraventa de derechos herenciales para que entrara un cesionario y pues no hubo ningún inconveniente. Pero la situación particular es que ellos querían y el cónyuge sobreviviente quería quedar dueños solamente de el usufructo, el 50% del usufructo de la primera partida y la segunda. Las otras 2 partidas, dueñas de la misma propiedad, uno de los hijos, y la tercera partida entre usufructo y nueva propiedad de los hijos. Cuando yo hablo de estos casos, en muchos casos que he podido desarrollar por vía notarial, que es de esta manera, se sorprenden mucho en el momento de la construcción de ese trabajo de partición a adjudicación. ¿Por qué? Porque es que me dicen, pero profe, es que solamente se supone que él recibe sus gananciales, ya, se le liquidan sus gananciales del 50% y la adquiere. Y yo les digo, no, depende del cliente. Y si yo cumplo con todos los presupuestos establecidos, no hay ningún inconveniente. Esa escritura se registró ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Claramente, como es una escritura o es un trabajo de partición diferente a los establecidos, entonces sí, uno queda como con su cuestión particular, pero sí, o sea, yo puedo celebrar acuerdos privados y puedo totalmente establecer que si no quiero recibir gananciales y simplemente un porcentaje, un usufructo, una nueva propiedad, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Igualmente los hijos. O si quiero vender, también puedo vender o donar. Porque es que dentro del proceso de sucesión también está la facultad de renunciar a la herencia, de establecer si la acepto con beneficio de inventario, que eso es algo importantísimo en el momento de la constitución del testamento, de la sucesión. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que no voy a responder con mi patrimonio como heredera. Entonces, es importante también poder eso recalcar y establecer en el trabajo de partición y adjudicación. Entonces, en conclusión, frente a los procesos por vía notarial, yo puedo tener como una magnitud, dependiendo de los clientes, puedo establecer cómo voy a hacer ese trabajo de partición. Sí, precisamente ya que hablamos de estos temas, existen herencias, son más deudas que un patrimonio o un activo. Entonces, resulta
complejo e interesante al final. Entonces uno también puede llegar a decir, no, yo no acepto eso, que mi patrimonio es mío, entonces hay que revisar inclusive qué tipo, qué deuda entran allí, porque inclusive hay unas clasificaciones de las deudas, normas de clasificación de esas deudas. Vamos también a extender, ya que tenemos aquí docentes, estudiantes en esta sala, soy del cuarto piso del SECAP, si tienen alguna duda o inquietud que nosotros tres podamos subsanar. Profe Edgar, cuéntanos. Bueno, muy buenos días a todos, compañeros. Yo quería referirles un caso muy cercano y es el siguiente. Una familia casada con su iglesia y con todos los requisitos de todas esas cosas, tuvieron ellos 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Sin embargo, adoptaron a otro hijo más, una niña más. ¿Sí? Y como si fuera poco, ayudaron a la crianza de otra niña más. La señora falleció. Sobrevive el viudo y sobreviven los hijos, las 3 mujeres, el varón y la otra hija, ¿cierto? Está llegando el momento en que ellos quieren hacer la repartición, ¿sí? La sucesión, digamos así. Entonces, hay una de las hijas que no quiere darle participación a la que fue criada, ¿cierto? Ni a la que fue adoptada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? ¿Cuál es digámosle, lo que especifica la norma para ese caso, digámosle, que se está presentando? Bueno, pues inicialmente, frente a la niña que fue adoptada, acá tenemos un parentesco. Pero ella fue adoptada y con sus papeles, Sí. ¿no? Tiene su nombre y apellido. Con ella se supone que en principio no hay inconveniente porque surge ese parentesco directamente con el causante, la mamá. Sí o sí, porque sigue siendo la mamá biológica. Lo que pasa es que anteriormente habían adopciones que no eran totalmente plenas. Entonces, yo todavía tenía el conocimiento anterior de mi vínculo anterior, antecedente, pero ya no. Entonces, frente a la persona que es adoptada, no hay ningún problema. Ella entra como descendiente total a recibir su porcentaje. ¿Qué pasa con la hija de crianza? Menos mal que se le dio el caso ahorita, ¿no? Me decir, ¿por qué? Porque la ley 2386 del 26 de julio del 2024, es decir, dar reconocimiento de los hijos de crianza. Ellos también tienen derecho a recibir su porcentaje en específico como descendientes. Entonces, si ella no quiere darle su porcentaje, pues ella se inicia su proceso por vía judicial, donde ella demuestra o acredita este tipo de parentesco para recibir su porcentaje normal, ¿sí? Pero es importante decirle a la que es hija de crianza, ¿sí? Tienen que hacer el reconocimiento por vía notarial. Entonces ya hay una circular en específico que sacó la Superintendencia de Notariado y Registro, que es la circular 262, que yo ahorita se la puedo enviar, en donde establece cuáles son los requisitos que yo debo cumplir para hacer el proceso como hija de crianza por vía notarial y ya eso, pues aportarlo en el proceso por vía judicial. Digamos que estos temas son bastante interesantes porque hasta hace poquito esta ley no existía. ¿Qué es lo que sucedía antes? Solamente existía algo que nosotros conocemos como regulación jurisdiccional, que no es otra cosa más que lo que dicen nuestras altas cortes, vía control de constitucionalidad por casos de tutela. Nuestra Corte Constitucional, digamos, en ese marco progresista y de interpretación constitucional que va de la mano con los estándares de protección, de amor y de solidaridad. Pues ella dice, la Constitución no establece un vínculo de prevalencia de los hijos sobre los otros, ¿sí? Entonces, para la Constitución no existe una diferencia entre el hijo adoptivo y el hijo consanguíneo o legítimo, también llamado. Pero también entró a darle esa puerta a los famosos hijos de crianza que no tienen prácticamente ni un vínculo adoptivo por un acto administrativo, ni mucho menos por la consanguinidad, sino que son en realidad familias que se configuran por la solidaridad, por el amor, por el cariño del niño que llega a esa familia
y que inclusive puede estar conformada por el mismo núcleo familiar, es decir, el tío, la abuelita, el abuelito, o una persona completamente ajena a esos tíos. Hoy por hoy pues ya tenemos un proceso, ¿sí? Porque antes prácticamente teníamos ese vacío jurídico que inclusive no tocaba algunas esferas del derecho civil y del derecho sucesoral. Precisamente ya hoy por hoy sí tenemos unas vías que sería bueno, interesantes para conocerlas, para socializarlas, porque esto es una de las dinámicas nuevas que los estudiantes, en este caso tengo aquí dos estudiantes de Derecho, que de entrada tienen que llegar a conocer, porque precisamente, inclusive, yo no estoy diciendo nada, pero puede ser que esto sea pregunta de preparatorio, su pregunta para la tarjeta profesional, porque es muy pertinente para la actualización jurídica, ¿sí? Continuando también, no sé qué profe ¿tú tienes todo? Sí. Bueno, Sí, total, total. es posible que yo le pague mi 50% a mi calidad. Bueno, hay una situación particular, ¿sí? Yo creo que tú lo quieres hacer es por el tema de, primero que todo, ¿por qué lo quieres hacer? Yo quiero preguntar, con sinceridad, ¿no? Sin discusión. Porque recuerda que ese papá, él o Jesús llamaba algo que se llama patria potestad, que es la administración de bienes, en el caso particular que tú vayas, Dios no quiera, obviamente, pues a causar ese suceso, ¿sí? Entonces, si tú lo quieres hacer por eso, no te va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque igualmente el papá puede entrar a administrar. ¿Listo? ¿Qué te recomiendo yo? Una fiducia con administrador. Eso sí te lo recomiendo. Donde tú estableces en específico quién va a administrar tu bien, no sé, tía, no sé. Y quién va a administrar tu bien y colocas una obligación condicional que se le transfiera el bien a tu hija cuando ya sea mayor de edad o cuando tenga 25 o la condición que tú quieras. ¿Sí? Esa sí te soluciona el problema. ¿Por qué? Porque si tú le transfieres bien a tu hija, que los negocios entre papás y hijos menores de edad se permiten, que estamos por eso, entonces igual no te va a solucionar el problema que es el tema de la administración. Porque independientemente que haya la separación entre ustedes como esposos, la cuestión con la niña es diferente. Ambos ejercen la patria potestad, representación y obligaciones entre ellos. Entonces, ahí lo que tendrías que hacer es una fiducia con el administrador y que también es buena. ¿Por qué? Porque es que la fiducia con el administrador es inembargable. Es una de las figuras que opera la inembargabilidad en materia civil. Entonces, también genera una garantía frente a ese bien inmueble o el patrimonio que tú tengas como ese núcleo familiar. También te eximen de la famosa simulación, ¿no? Sí, también. Lo que pasa es que sí, o sea, el tema entre negocios o compraventas o cualquier tema de donaciones entre hijos y menores de edad, no, papás y de edad no se permite. Entonces, la función con administradores, bueno, tú designas quién va a ser tu administrador, tiene que ser una persona de entera confianza, ¿sí? Porque es el que te va a administrar el bien. Y ahí opera la inembargabilidad porque es que frente a ese bien entra como un vacío, en específico el tema de la propiedad. No es tuyo ni es del administrador, el administrador lo puede vender, no pueden totalmente negociar con tu bien, ¿sí? Solamente pues el que entres a administrar en específico y lo haces por escritura pública. No, no duda. Perfecto. Ya digamos, ya solamente nos quedan dos preguntas para Aquí concluir. hay una pregunta en el chat para la doctora. Dice, Carlos, ¿cómo funciona la sucesión de los bienes de una madre si el esposo ya está fallecido y está dando a luz a su primogénito y ella y su hijo fallecen en el parto y el hijo alcanza a nacer vivo? Perdón, no. Formulación, es un tema de formulación, pero lo que comprendo yo es que quien fallece es la progenitora, fallece la mamita, pero el niño sí alcanza a nacer, es decir, ese niño nace pero no tiene unos padres No, y lo que entiendo yo es que el niño nace vivo y fallece después. y fallece después. Certifican como nacido vivo, pero fallece después. Entonces ¿Quién es solamente queda la mamita. No, fallece la señora después. Bueno, de lo que de una madre, si el esposo ya está fallecido, ¿listo? Y está dando a luz, o sea, la mamá. Vale, entonces.
y ella y su hijo fallecen en el parto, o sea, fallecen todos, Sí. ¿sí? Y el hijo alcanza a nacer vivo. Sí, porque entiendo que fallecen todos, pero después dice que el hijo nace vivo. Pues si el hijo totalmente, lo que pasa es que acá hay algo particular que tenemos que hablar de la persona natural, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que actualmente uno es considerado persona natural en el momento de su nacimiento, que se desprende totalmente de la madre, ni siquiera pues espera por un segundo. Entonces ahí soy considerado persona. Una vez que soy considerado persona, se emite su registro civil de nacimiento y si esos papitos tenían propiedades, pues entonces tendríamos que entrar a un tema de representación, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿quién va a representar a ese niño? ¿Quién va a tener la custodia de ese niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos, y hay una pregunta que estábamos viendo, que el tema de el que está por nacer, ¿sí? El que está por nacer, si tiene derecho o no tiene derecho. Entonces, este que está por nacer, que llamamos sujeto de derechos, entonces acá algo, un paréntesis, ya que estamos frente a estudiantes, por eso es que actualmente se permiten los contratos de maternidad subrogada, que son los contratos de alquiler de vientres de mujeres, donde ellas pues bajo un contrato, un pacto, un compromiso, pues entrega ese nacituros o ese sujeto de derechos porque no es considerado persona natural, ¿sí? Entonces, si yo tengo la condición de que todavía no he nacido y hacen un proceso de sucesión, reparten, hacen la distribución de bienes, pero después nace la persona, tiene que volverse a llamar a todos para volver a repartir todos los bienes nuevamente. ¿Por qué? Porque ese sujeto está condicionado en específico, pues tiene que esperar al momento que es considerado persona natural. La Juliana ya está, profe Julián ya está respondiendo a Juliana. Sí, claro, No, la detección, vamos por acá. acción conyugal. Nancy Andrea nos pregunta, ¿cómo se establece cuándo es más conveniente la porción conyugal o los gananciales? Bien. Para la doctora María Alexandra. Sí, en este caso en particular hay algo importante establecer que esa porción conyugal que yo solicito en el proceso de sucesión, pues tengo que demostrar que pues suena feo, pero así lo determinan cuál es el cónyuge que quedó como pobre, ¿sí? O sea, el que no tiene como esos recursos económicos, ¿sí? ¿Cuándo es posible o cuándo no es posible? De pronto, ¿qué beneficia más? Lo que pasa es que tengo que mirar quiénes son los que están en el proceso de sucesión, es decir, quién entran a repartir en el proceso de sucesión. ¿Por qué? Porque si yo tengo descendientes, el artículo me dice que si yo solicito la porción conyugal, será una legítima rigurosa de ese proceso de sucesión. Entonces depende del patrimonio. Si yo veo que frente a los gananciales y el causante me hizo capitulaciones y casi no tuvimos bienes sociales, o en específico no se desarrolló, no sé si bueno, y veo que el patrimonio no me alcanza, pero sí cuando yo hago la liquidación de que soy una legítima rigurosa, en específico esa porción conyugal, pues yo voy para la porción conyugal. ¿Por qué? Porque me doy cuenta en específico que me beneficia. Pero también está el caso particular cuando están los otros órdenes hereditarios. Entonces ahí tenemos es un 25% de toda la masa sucesoral, ¿sí? Entonces la pregunta en sí no se podría decir que es más beneficioso porque es que eso depende de cada caso particular. ¿Cuánto tuve gananciales? ¿Cuánto tuve en la herencia? Si estoy frente a qué, frente a los herederos forzosos o frente a los otros órdenes hereditarios. Las porciones conyugales se dan muy poco, se dan muy poco, la verdad, en temas de liquidación se dan muy poco, pero solamente yo los he desarrollado es cuando, por ejemplo, hay capitulaciones y al cónyuge en el momento de los gananciales no tienen escasamente activos muy bajos. Bueno, y finalmente tenemos ya nuestra última pregunta y con esto damos cierre a nuestro foro. Nancy nos pregunta, en el caso de que la persona haya tenido la custodia de un adolescente, es decir, una señora tuvo una hija de crianza, llamémoslo así, porque sus padres, digamos, sus padres biológicos no respondían. Pero resulta que pasa que esa mamita de crianza fallece y aquí la pregunta puntual,
en caso de sucesión, ella podría entrar dentro del proceso. Es una pregunta prácticamente compleja, entendido que lo que nos ha dado la normativa es para formalizar el proceso entre vivos, ¿no? Pero ¿qué pasa en procesos de sucesión donde ya el causante ya falleció y no alcanzó a expresar como esa voluntad Sí. de que tiene hijas de crianza? Sí, ahí tocaría es acreditar los elementos por vía jurisprudencial, que es trato, tiempo y fama, ¿sí? Si yo puedo acreditarlo eso por vía jurisprudencial y lo pruebo, porque es que también la circular de la Superintendencia de Notaría de Registro habla de un tema de demostrar ese vínculo, pues no tendría ningún inconveniente en el momento de iniciar en el proceso de sucesión, ¿sí? Lo que me pregunto es el tema de la custodia, o sea, cuando hablamos de la custodia, pues hay como para poder desarrollarlo, es decir, la Es custodia cuando Sí. ella, digamos, la tenía la custodia cuando era menor, pero ella ya es mayor de edad. No, O sea, sí, la sí, señora ya- sino que como hay que limitar el tiempo en específico, entonces lo que pasa es que nosotros no podemos tener el llamado a la pluriparentalidad, ¿sí? O sea, tener, por ejemplo, que es mi abuela y también es mi mamá, entonces eso es lo que yo tengo que entrar a realizar. Por eso cuando miro ahí el tema de la custodia, pues si se da ese caso particular, normalmente son como los abuelitos que entran a tener la custodia, que es el cuidado físico frente a la menor en específico, entre la niña o la niña o el adolescente, entonces eso es lo que tendríamos que pues, realizar. Pues, Pero en principio general, si yo creo que los elementos establecidos por la Corte Suprema de Justicia no tendría ningún problema. sí, y ya digamos como para darle un toque también probatorio, o sea, digamos, tenemos un sistema abierto de pruebas. Nosotros podemos la declaración y pruebas documentales, fotos, videos, todos aquellos que le permitan darle al juez una razón suficiente para decir efectivamente, pues no tenemos un vínculo consanguíneo o adoptivo, pero resulta interesante que esa familia sí se consolidó en los términos de la Constitución. Y precisamente ya, pues para cerrar, quería agradecerles a nuestros dos panelistas, al doctor Julián, a la doctora María Sandra, a nuestros asistentes de manera virtual y presencial que nos acompañaron el día de hoy. No nos queda otra cosa más que agradecerles y que pasen un feliz resto de día. Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas. Y nos vemos en otra próxima oportunidad.